de filosofía medieval que ya van por su edición número 21 y amplío un poco más. Gracias por organizarlas desde hace 21 años y por generar este espacio en el que nos podemos encontrar y después hacer un libro con las ponencias. Realmente trabajan muchísimo y aprovecho para agradecerles. Bueno, pero me resulta particularmente feliz el hecho de que estas jornadas se llamen novedades contemporáneas del pensamiento medieval. Porque mientras que leía el texto de Gerald y el de Buenaventura, para mí ahora son una unidad indisoluble ambos, una de las cosas que más me impactó fue su carácter de herramienta para una época como la nuestra. Es por lo general sabido que Pierre Hadot abrió una nueva dimensión de la filosofía clásica y de la helenística cuando argumentó que la actividad en aquellas escuelas no podía reducirse a la especulación teórica y que obras, no solo como los manuales estoicos, sino también como los diálogos platónicos, eran ejercicios espirituales que estaban destinados a transformar la subjetividad del lector, ¿no? Y al usar la palabra espiritual, Hadot aclara que él la elige a falta de otra mejor, pero que lo que quiere significar es que todas las dimensiones de la humanidad del practicante, no solo su racionalidad, se ven afectadas y transformadas por la lectura. He sabido también que Hadot considera que con el advenimiento del cristianismo y sobre todo, digamos, con el correr de los siglos, con el advenimiento de las universidades, esta dimensión performática de los textos se va perdiendo y se impone una lectura que es más bien teórica, ¿no? O una práctica de la lectura que es más bien teórica, valga la contradicción. Ahora, en este punto, quiero mencionar a otro investigador francés, a Jean Leclerc, que acuñó la expresión teología monástica para describir un fenómeno diferente del de la teología escolástica de las universidades. La teología monástica es también, como la escolástica con la que por momentos convive, una cultura literaria, pero de un carácter eminentemente experiencial. Y su fin es la contemplación, o sea, la unión del alma con Dios. Esta caracterización permite seguir hablando, ya en el marco del cristianismo de los siglos XII y XIII, de la filosofía, o si se quiere, de la lectura, como un ejercicio espiritual con el sentido, digamos, que Hadot le dio a la expresión. Yo lo que entiendo es que el itinerario del alma Dios de Buenaventura tiene el atractivo especial de ser un ejercicio espiritual escrito por un profesor universitario, escolástico, y a la vez de una orden como la franciscana. Entonces, creo que esta combinación única es presentada con mucha claridad en el estudio introductorio de Gerald. De un lado, se explica con detalle el uso que Bonaventura, por ejemplo, hace de Aristóteles, la lógica, la física, la metafísica. Y del otro, se insiste en que el itinerario no es un mero tratado teórico, sino un recorrido gradual, cuya finalidad, cito, es una experiencia mística que implica una vivencia personal e intransferible de la divinidad. Fin de la cita. No se trata entonces como de acumular proposiciones verdaderas sobre Dios o de ir arrimando el bochín a Dios, digamos, incognoscible con proposiciones verdaderas, sino de alcanzar un saber que Cresta califica como conocimiento eficaz y cuya eficacia justamente es la que transforma al sujeto que lee el texto y que lo recorre. Y esto es posible porque Buenaventura le asigna a la filosofía una función mediadora, un saber de, cito de nuevo,
autonomía limitada. Es decir, que no se agota en sí mismo, sino que conduce hacia una meta experiencia. Bueno, ya para terminar, quería explicar por qué me resultaba pertinente presentar este texto en unas jornadas en las que se habla de novedades contemporáneas en el pensamiento medieval. Yo diría, dando vuelta un poco el orden de las palabras, que el itinerario de Buenaventura es una novedad medieval para el pensamiento contemporáneo. O sea, la noción de ejercicio espiritual como transformación de sí que introdujo Hadot y que después reformuló Foucault, en nuestros días se ha transformado en un fenómeno conocido como self-branding, es decir, autogestión de marca, por decir, es la horrenda traducción de la fea también expresión, ¿no? Y parte de un supuesto que fue introducido en los años 90 por un tal Tom Peters en un artículo periodístico. El supuesto es que cada persona, para ser valorada en el trabajo, tiene que concebirse a sí misma como una marca. O sea, independientemente de su puesto o de la empresa para la que trabaje. O sea que no se trata ya de ser un empleado o de ser un recurso humano, sino de pensar y de actuar como si uno fuera un producto o un servicio en el mercado, ¿no? Como Nike o Coca-Cola. Y la pregunta central que guía a esta versión contemporánea de la búsqueda de sí es ¿qué te hace diferente? En todo esto según Tom Peters, ¿no? Uno debería poder responder en 15 palabras o menos qué valor único ofrece. ¿Eh? Bueno, y listo, digo, no voy a abundar en detalles porque creo que todos conocemos ejemplos de self-branding, eh, empezando por los youtubers, pero también, digamos, si uno piensa en los escritores, en los artistas o en los académicos, ¿no? Es difícil como escapar de ese universo. Entonces, en ese contexto, creo que la propuesta de Buenaventura es revolucionaria y es muy bienvenida. O sea, no es necesario, me parece, ser religioso o creer en Dios para recibir con mucho agradecimiento y con mucho alivio estas palabras que son del último párrafo del itinerario. Dice así: si es que quieres averiguar cómo suceden estas cosas, pregúntalo a la gracia, no a la ciencia, al deseo, no al entendimiento, al gemido de la oración, no a la luz de la instrucción, a la tiniebla, no a la claridad. Muchas gracias. Está muy bien. Bueno, por supuesto los agradecimientos. Gracias, Paula. Eh, yo la verdad, obviamente no, conociendo a la Paula, porque además hizo una lectura realmente estupenda del texto, me refiero al texto de Buenaventura sobre todo, ¿no? Con una prolijidad que a mí principalmente me fue muy útil porque realmente me sugirió, me fue sugiriendo en los términos no solo matices, sino eh, modos diferentes que yo no había visto. Y, y así que, bueno, gracias por la... No esperaba menos, pero al final, escuchándola, fue más de lo que esperaba. Eh, Me gustaría compartir con ustedes una anécdota que es bastante fresca, me lo comentaba recién con Patricia. Cuando
cuando ya estaba la versión definitiva del texto, yo ya lo había enviado a la editorial, habían pasado por todas las revisiones. Conversando con un colega, me dice, claro, Buenaventura ve que hay un itinerario, ¿no?, hacia Dios. Y me dice, pero bueno, habría que pensar, yo me acuerdo de que Ignacio de Loyola decía que no se va a Dios como una meta, un hacia, en el sentido de pasos, sino que la relación con Dios o el ver a Dios eh, con el alma está en todo caso en si me ubico frente a Dios o le doy la espalda. Entonces a mí se me desmoronó toda la cuestión del itinerario y entonces volví al texto ya un poco tarde, pero que nunca es tarde cuando la dicha es buena, y traté de releerlo con esta idea. Y descubrí que también puede verse en Buenaventura esto, ¿no? Que no es estático, pero tampoco es un movimiento en el que yo voy superando etapas, ¿no? Estas tres vías que menciona Buenaventura en el texto, vías en el sentido en que está pensado el hombre como guiador, ¿no?, como homo viator. Eh, bueno, comienza por una vía purgativa, que es el despojo, sobre todo en relación a- a las pasiones, a la relación del hombre con el mundo material. Después una vía iluminativa, que es la del conocimiento, y finalmente se llega a una vía unitiva. Estas tres vías, en realidad, no son graduales, se podría pensar que no son graduales, porque Buenaventura lo dice explícitamente, no es que yo primero tengo que superar en el tiempo, ¿no?, la vía o la etapa purgativa para después recién poder acceder a la iluminativa y finalmente la unitiva, sino que en todo momento de la vida del que hace este recorrido están las tres interconectadas. Y alguien que puede estar o creer que está ya en la vía iluminativa, tiene problemas con la vía purgativa, es decir, tiene que seguir, no es que está superado. Y al revés, quien está en la vía purgativa es porque de alguna forma, como el círculo hermenéutico, ¿no?, ya sabe para dónde ir, ya vio algo o entrevió algo. Y me pareció muy significativo esto y lo quería comentar con ustedes. Y en este sentido, porque se mencionó también el tema de la teoría, que el conocimiento pasa a ser con el tiempo más una vivencia eh, muy personal y muy rica precisamente porque es experiencial, para ser una teoría. Y yo pensé en el término de contemplación como la raíz, bueno, tiene mucha relación con el templo, ¿no? Con en el sentido de junto a, o eh, algo de completitud también. Y templum en el sentido en que originariamente el templo no era un edificio, no era una construcción, sino un espacio sagrado que el augur, el sacerdote romano, señalaba con el bastón en el cielo para ver las aves y qué mensaje traían esas aves sobre la divinidad. Entonces, la contemplación no es tanto una teoría en el sentido de un mirar, de un contemplar vistas, diríamos, en el sentido más griego clásico, por lo menos aristotélico, sino un ingresar en ese espacio sagrado y desde ahí observar, pero ya en un silencio, en otra
no un observar justamente teórico para hacer un análisis o para hacer una investigación. Ya no es eso. Y, y bueno, después pienso en relación a la traducción, algunas dificultades, como decíamos ayer con la traducción del comentario eh, de Orígenes. Hay momentos en que fluye y uno está feliz precisamente porque fluye, parece fácil y, y entonces aparece siempre algún término que nos da un poco de gozoso dolor de cabeza, porque hay que trabajarlo un poco más. Y pienso en términos más cerca de esta tercera vía, la vía unitiva, como por ejemplo Apex Mentis, Excessus. Y es realmente fascinante porque el exceso, por ejemplo, que generalmente se ve como, bueno, como un exceso, como una sobreabundancia en el sentido dionisíaco, eh, puede muy bien también interpretarse como un desborde, pero en el sentido no del éxtasis, ¿no? Porque también se lo traduce muchas veces como éxtasis. Porque el éxtasis, bueno, es un salirse, un estar fuera, ¿no? Pero en esta idea de la vía de la interioridad que se rescata de la tradición, mm, tampoco es tanto salirse de. Es decir, la experiencia mística justamente ocurre en esa transformación que es interior, ¿no? Constantemente se entrelazan estas tres vías y donde en todo caso eh, la, la cumbre, el apex mentis, ¿no? Esta especie de cumbre, cúspide de- del alma, eh, implica más que una sobreabundancia, que también la hay, pero una especie de despojo tal, no solo de lo sensible, sino también de lo inteligible, que, que de alguna forma nos deja en una especie de nada para, bueno, mayores cosas verá Felipe, ¿no? Para algo que ya no, que ya supera todo lo que pueda ser un análisis conceptual. Y bueno, en ese sentido me parece que Buenaventura también es un puente entre, como se vio acá, con todas las ponencias, entre toda la riquísima tradición patrística, hacia un modo de ver la realidad en donde él, con con este apex menti, con esta cercanía a los planteos místicos, donde obviamente está en el último capítulo del itinerario, está dedicado al ser y al bien, eh, hace su aporte desde justamente esa vivencia experiencial que es la vivencia mística. Y esa también no solo me parece que debería considerarse un puente entre la experiencia de Dios propia de la patrística y la experiencia de Dios propia de la mística medieval y de los que siguieron. Eh, O sea, Fray de Los Ángeles, por ejemplo, traduce hondón del alma, apex menti. Entonces, por un lado está como una elevación, es decir, es el punto cumbre de este ascenso. Por otro lado, no es un ascenso en escalas, porque es todo a la vez. Pero por el otro lado puede verse con esta traducción hermosa de hondón del alma. Así que es lo más elevado y lo más profundo al mismo tiempo. Y entonces ese puente que hace Buenaventura me parece que también es un puente hacia nosotros y hacia esa bueno, idea de las jornadas de este año de los aportes medievales, ¿no? A la actualidad. Bueno, y gracias también obviamente a la familia que siempre acompaña en esas horas de trabajo que son infinitas, ¿no? Se hace largo muchas veces y siempre está esa paciencia también infinita de la familia.
y bueno, y a ustedes por la presencia y por la compañía. Gracias.